Muy buenas noches, Eva Cortés les saluda, agradeciéndoles estar acá, a los que ven el video en vivo y a aquellos que lo verán en diferido. Hoy amanecimos con una noticia interesante en eso que algunos llaman la prensa canalla, que la dejé colocada en el comentario donde anunciaba este envío, que tiene que ver sobre que los municipios no van a poder utilizar unos dineros en la intervención de los caminos cantonales. El tema es muy importante, así que espero poder explicárselos de una forma bastante simple y, Dios mediante, bastante rápida para que todos lo entendamos. Vamos a ver. En inicios de la década del año 2000, se crea la ley 8114, en donde nace el impuesto único a los combustibles. Este tema estuvo bastante en la mente de los ticos, en el imaginario tico, a inicios de este año, porque fue utilizado en campaña contra José María Figueres, aduciendo que José María Figueres era el que lo había instaurado. Lo cierto es que no. El impuesto a los combustibles, pues único a los combustibles de la ley 8114, proviene de la administración del doctor Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, si ustedes leen el artículo 5 del impuesto único de los combustibles, en la ley 8114, van a ver la forma en la cual este impuesto se distribuye. De aquí empieza la primera premisa que necesito que todos entendamos. Cuando la prensa fan, porque ahora hay prensa canalla y la prensa fan, va y entrevista a las personas de los pueblos y les dice: mire, ¿usted cómo ve que la municipalidad no arregle los caminos? Claro, es que todos son unos ladrones, todos roban, todos son unos sinvergüenzas y yo pago mis impuestos siempre para que estos caminos estén bien. No, no señor, no señora, no señora de Purral. Usted no paga impuestos para arreglar los caminos. Usted paga tributos, que no necesariamente todos los impuestos, todos los impuestos son tributos, pero no todos los tributos son impuestos. Nomás para empezar por ahí. Usted tiene que entender que usted paga servicios públicos, que usted paga tasas, que usted paga impuestos, y en algunos lugares se pagan contribuciones especiales, y cada uno de esos tiene un fin y un destino. Ahora bien, efectivamente a las municipalidades, cuando le pagamos un impuesto, que es el impuesto de la ley de bienes inmuebles, el dinero del impuesto de la ley de bienes inmuebles, antes de entrar en vigencia la ley 8114, se destinaba un pequeño porcentaje de ese dinero en un código que se llama Caminos y Calles para el mantenimiento de los caminos vecinales, de los caminos cantonales. ¿Qué es lo que pasaba? Que era muy poco dinero. Por consiguiente, las carreteras, pues, siempre estaban en el estado en que estaban. Con el ingreso de la ley 8114, parte del dinero que se recoge del impuesto de los combustibles se traslada a los gobiernos locales. ¿Con qué fin? Bueno, con un único fin que lo replantea la ley 9329 del 15 de octubre del año 2015, cuando dice: esta ley tiene como fin transferir a los gobiernos locales la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal. ¿Y con cuál objetivo? Con la atención de la red vial cantonal en forma plena y exclusiva. Eso está en el artículo 2 de la ley. Entonces, a partir de ahí, las municipalidades empezaron a tener ingresos mucho mayores de los que tenían anteriormente para poder atender los caminos cantonales. Podríamos diferir sobre si ha habido un impacto positivo de la atención de las municipalidades en todos los caminos, pero para entrar a hablar sobre ese tema habría que hablar sobre lo que cuesta un kilómetro de camino construido y habría que hablar sobre lo que tiene que ver con la capacidad de las municipalidades de poder llevar a cabo estas obras. Ahora bien, todo había venido funcionando más o menos. Las personas tienen que entender que
a las municipalidades se les traslada el dinero acorde al inventario que hagan las unidades técnicas, en algunos lugares que se llaman unidades técnicas, en algunos tienen otros nombres. Entonces las municipalidades hacen un inventario de kilómetros de caminos cantonales. Este inventario se traslada al gobierno central y el gobierno central, mediante la Tesorería Nacional, hace el correspondiente depósito a las municipalidades. Entonces, entre más kilómetros podamos reportar, pues mucho mayor cantidad de dinero nos van a dar para poder atender estos caminos. Pero aquí es donde viene el primer problema. Resulta que por allá del 5 de agosto del año 2021, la auditora interna de la Municipalidad de Atenas hace la siguiente consulta específica. ¿Pueden las municipalidades invertir fondos públicos en caminos vecinales con menos de 14 metros de ancho? Esa es la consulta a la Contraloría General de la República, que por ley orgánica es la encargada de vigilar por la Hacienda Pública de Costa Rica. ¿Y qué manda a decir la Contraloría General de la República? Manda a decir: para efectos de la asignación de los recursos de la Ley 8114, los caminos vecinales y los no clasificados no están exentos de cumplir con las regulaciones establecidas en la Ley General de Caminos Públicos, porque así lo determina la Ley 9329. Y por ende, en ese tipo de vías se impone como límite el cumplir con el ancho mínimo del derecho de vía establecido de 14 metros. Y a partir de ahí empieza una situación en donde las municipalidades dicen: bueno, suave, vamos a ver una cosa. ¿Cómo hacemos? Porque lo cierto es que la mayoría de nuestros caminos no tienen esa medida. Bueno, no contenta con esa consulta, la señora auditora vuelve a preguntar, pero ahora a la Procuraduría General de la República, y el 30 de octubre de este año, o sea, hace muy pocos días, hace menos de 15 días, la Procuraduría General de la República le manda a decir lo siguiente a la auditora interna de la Municipalidad del Cantón de Atenas. Dicha ley, o sea, la 9329, limita a las municipalidades la posibilidad de invertir los recursos derivados del impuesto único de los combustibles en las vías públicas cantonales que no cumplan las medidas mínimas dispuestas en el artículo 4 de la Ley General de Caminos Públicos, en los términos reconocidos por la Contraloría en los beneficios indicados. Es por lo anterior que no existe autorización legal para utilizar los recursos derivados de la Ley 8114 en caminos vecinales que no reúnan la medida mínima de 14 metros dispuesta. Adicionalmente a eso, anteriormente, el 9 de agosto del año 2022, la Contraloría General de la República le había enviado a decir al diputado Gilbert Jiménez lo siguiente. En esta norma el legislador dispuso la posibilidad de que se asignen recursos de la Ley 8114, esto sobre la gestión de riesgos. Dice lo siguiente, que aquí está, dice: lo que se pretendió fue coadyuvar a que el gobierno locales administren adecuadamente los recursos con los que cuentan y que además les impone el fin específico de dar garantía de rodaje y libre tránsito por las vías públicas del cantón para todos los ciudadanos en atención precisa al interés público, ya que incluso los gobiernos locales tienen la potestad en los análisis que deben de realizar de llegar a la conclusión de la necesidad de invertir, pero con recursos propios, al no cumplirse con los requisitos que exigen la Ley 8114 y 9329 y toda su reglamentación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que ustedes entiendan. Lo que sucede es que a partir de este año, que se consolida ya por la Procuraduría la interpretación de la Ley 9329, las municipalidades del país no pueden, tal como lo dice la Nación, no pueden invertir los dineros provenientes del impuesto de combustible en los caminos cantonales. Y aquí pasan varias cosas que tenemos que analizar. Número 1. Antes de la elaboración presupuestaria,
este servidor le aconsejó a la mayoría de regidores con los que pude conversar que tuvieran mucho cuidado a la hora de elaborar el presupuesto de la ley 8114. Porque vean, aquí hay trampa, y la trampa es a favor del gobierno central. Recuerden que la ley 9329 y la 8114 establecen cómo se conforman los fondos que se giran a las municipalidades. Y claramente les dije que esos fondos se conforman acorde a los kilómetros que componen el inventario de la red vial cantonal. Pero pasa un problema. Si esa red vial cantonal no cumple con los límites de 14 metros de la Ley General de Caminos, son caminos que nunca podrían ser intervenidos. Y al ser caminos que nunca podrían ser intervenidos, pues simple y sencillamente no deberían de contarse para la transferencia que realiza el gobierno central hacia las municipalidades. Leyendo La Nación, según datos que publica el periódico dados por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, por ejemplo, la municipalidad de Punta Arenas, un 95% de las vías no cumplen con la Ley General de Caminos. En Golfito, un 71%. En Osa, un 46%. Y en Pérez Celedón, un 48%. Y no crean que el problema es solamente de las municipalidades alejadas, porque muy claramente dice aquí La Nación que la vía que pasa frente a la Catedral Metropolitana de San José mide aproximadamente 10 metros. O sea, no cumple con los 14 metros. Y la calle de la Amargura, pues tampoco cumple con estos metros, sino que mide aproximadamente 10 metros. ¿Qué significa esto? Varias cosas. Número 1. Puede ser que el siguiente paso de las auditorías internas sea la denuncia respectiva contra todos los regidores que aprobaron los presupuestos que no debían incluir los caminos que se sabía no se podían intervenir. Número 1. Número 2. Existe otra situación todavía peor. Pensemos que no sucede eso. Pero entonces resulta que yo soy alcalde de una de estas municipalidades donde más del 70% de los caminos no pueden ser intervenidos con la ley 8114, pero a mí me giraron todo el dinero. Y entonces, ¿qué hago yo? Yo agarro ese dinero, que era para todos los caminos que reporté, pero más o menos el 70% no lo puedo intervenir, y lo invierto en el otro 30% que sí puedo. Bueno, me van a acusar penalmente, porque estoy agarrando dinero que tenía un fin específico y lo estoy utilizando en otro que no lo es. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque todos los que están en la municipalidad son unos sinvergüenzas y todos son unos grandes ladrones. No pasa por eso. Eso pasa por algo que me preocupa mucho, pero mucho, que se visualiza en un dictamen de la Procuraduría General de la República. Esperen para ver si lo localizo. Aquí está. El 231-221 del 12 de agosto del 2021, del cual voy a hablar exclusivamente solo de él. Pero ojo a la genialidad que hace la Procuraduría General de la República. No, perdón, no es en ese. Específicamente es en el que le contestan a la auditora de la Municipalidad de Atenas. Le mandan a decir lo siguiente: la Procuraduría General de la República, no obstante lo anterior, lo relativo a la interpretación de normas jurídicas resulta competencia de la Procuraduría General de la República. Si ustedes leen el artículo 3, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en ninguna parte van a encontrar
que la Procuraduría General de la República es una especie de asamblea legislativa chiquitita que tiene la facultad de dar interpretación auténtica a las leyes. Pero nos hemos venido desbocando tanto en el poder de estos órganos asesores que resulta que ahora la Procuraduría pone en blanco y negro que ellos tienen la competencia de interpretar normas jurídicas. Y eso es sumamente peligroso. Les voy a explicar por qué. Vean, hace ya muchos años, la Sala Constitucional había dicho que los trabajadores, los servidores públicos interinos dentro del régimen municipal tenían los mismos derechos que las demás personas. Pero la Procuraduría General de la República decía, no, nosotros interpretamos que no. Y sacaron muchos pronunciamientos donde decían, estamos en contra, pero hay que hacer caso. Bueno, luego a la Procuraduría General de la República se le ocurrió que el contador lo nombra sí o sí el Consejo Municipal. ¿Y qué mandó a decir el Tribunal Contencioso Administrativo, sección tercera, como jerarquía impropio? No, eso le corresponde al alcalde municipal. Y la Procuraduría General de la República ha seguido sentando cabeza en ese campo. Entonces, aquí es donde viene el problema para los que hemos sido abogados internos municipales. Para las auditorías internas, los únicos que saben derecho en Costa Rica son los que trabajan en la Contraloría General de la República o los que trabajan en la Procuraduría General de la República. Y ahora, yo les voy a decir por qué es que esto es un problema. Vean, la Ley 9329, en su artículo 2, párrafo 4, dice lo siguiente. La conservación y mejoramiento de las rutas cantonales queda limitada a las vías que cumplan estrictamente con los requisitos para las rutas cantonales establecidos en la reglamentación de la presente ley. Ok. El texto no admite interpretación alguna. No admite. Sigue diciendo, párrafo 5. Las actividades indicadas en el párrafo primero. Vamos a leer el párrafo primero. Dice lo siguiente. La atención de la red vial cantonal de forma plena y exclusiva será competencia de los gobiernos locales, a quienes les corresponderá planear, programar, diseñar, administrar, financiar, ejecutar y controlar su construcción, conservación, señalamiento, demarcación, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, concesión y operación, de conformidad con el plan vial quinquenal. Eso es lo que dice. ¿Qué sigue diciendo el párrafo 5? Las actividades indicadas en el párrafo primero de esta ley, las que acabo de leer, salvo la conservación y mejoramiento en rutas cantonales que no cumplan con el ancho mínimo del derecho de vía establecido en el artículo 4 de la ley 5060. ¿Ok? Podrán ejecutarse tanto con recursos de la ley 8114 como de la ley 9329 y sus reformas. Entonces, para mí, ¿qué dice este artículo? Este artículo dice lo siguiente. Todo lo que el párrafo primero dice se puede hacer en rutas que no cumplan con el ancho mínimo de derecho de vía, salvo dos cosas: inversión en conservación y mejoramiento en rutas cantonales. Y acá, los abogados deberíamos de ser suficientemente humildes y por más especialidad o por más maestría o por más de 30 años de experiencia dentro de la Procuraduría y la Contraloría, ser humildes y ir a decir, bueno, ingeniero civil, ¿qué es conservación y mejoramiento de una ruta? Para saber yo, porque yo no sé. Yo soy abogado, no soy ingeniero. ¿Y en qué se diferencia conservación y mejoramiento de rehabilitación, de reforzamiento y de reconstrucción? Y que son actividades que el mismo párrafo 5 dice que yo puedo hacer. Porque el párrafo 5 dice que lo único que no puedo hacer con dinero de la ley 8114 y la ley 9329
es específicamente la inversión en conservación y la inversión en mejoramiento. Pero extrañamente, la Procuraduría General de la República, que se autopercibe ahora como una pequeña asamblea legislativa que da interpretación auténtica a las leyes, lo cual es un ridículo, y yo por lo menos no lo soporto, que hagan esto porque es un abuso. Entonces ellos ahora, que se autoperciben asamblea legislativa, dicen no. Ahí dice que no se puede utilizar ni un solo 5 de la ley 8114. ¿Saben qué significa eso? Eso significa que las municipalidades, saludo a don Rafael Ángel Navarro Umaña, quien fue alcalde de la municipalidad de Cotobruz, que sabe muy bien cuántos caminos tiene Cotobruz que no cumplen con esta norma, y no, que ahorita voy a la parte histórica, no por sinvergüenzadas, como las personas desgraciadamente dicen hoy en día. Como les decía, el artículo es muy claro. Lo único que no se puede hacer es la inversión en conservación y el mejoramiento en rutas cantonales, que encuentra muy fácil la Procuraduría y la Contraloría mandarle a decir a las municipalidades: utilicen recursos propios, agarren del IDI y úsenlo en eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, muchachos? Que cuando su camino se empiece a deteriorar, pero su camino mide 10 metros, tenga plena seguridad que la municipalidad se va a ver imposibilitada por el temor suficientemente bien fundado de los funcionarios municipales y del alcalde municipal y del consejo municipal de no querer ser denunciados como que si fueran unos grandes sinvergüenzas por las auditorías internas o por aquellos enemigos políticos que siempre sobran, por desgracia, y que hoy en día pululan mucho más dentro de los cantones. Y aquí es donde viene la parte más triste para mí de lo hecho por la Procuraduría y la Contraloría. Vean, desde 1821, que nosotros fuimos nación independiente, hasta 128 años después, no existió en la ley ni un solo requerimiento legal en cuanto a tamaño de las vías públicas. No existió. Les voy a contar algo que es un poco anecdótico. Resulta que la persona encargada de los caminos cantonales se llamaba caminero cantonal. Pueden buscar la figura, por favor, para que no me crean solo a mí. Y les voy a decir cuál fue el requisito que nuestra Asamblea Legislativa tuvo a bien pedirle al caminero cantonal. El requisito para ser caminero cantonal era saber leer y escribir. Ese era el requisito. La persona encargada de los caminos cantonales hace 80 años tenía como requisito fundamental saber leer y escribir. Más o menos en 1947 hay una reforma a la ley que tenía que ver con los caminos y se introduce por primera vez en Costa Rica la medida de 14 metros. Pero sabiamente la Asamblea Legislativa dice que el caminero cantonal haga un inventario de los caminos preexistentes. Bueno, resulta que en el 49 se vuelve a reformar la ley, se mantiene la medida que he comentado, desaparece la figura del caminero cantonal y no se hace referencia a qué había sucedido en los 128 años anteriores de existencia de la patria, en donde no había medidas para los caminos. Y en 1975, creo que entra a regir la Ley General de Caminos, se mantiene nuevamente la figura de mantener las medidas de los caminos sin hacer referencia anecdótica a los tamaños de los caminos anteriores. Entonces, ¿qué pasa con la Ley 9329? Bueno, deberíamos de preguntarnos por algo que se llama
se me va el nombre, discúlpenme, después del COVID-19 quedé con algunas dificultades. Básicamente lo voy a explicar, es que una norma que ha sido derogada sigue rindiendo efectos porque la situación se consolida con esa norma. Entonces, ¿por qué hago esta referencia? Porque todos los caminos creados antes de que hubiese una medida de 14 metros nacieron con una ley, fueron creados con esa ley, se desarrollaron con esa ley y resulta jurídicamente inviable aplicarles una nueva ley. Pero aquí es donde viene lo más curioso, que la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República reconocen la existencia de estos caminos, pero dicen, no, la ley 9329 es clara y no se puede invertir un solo colón de ella en estos caminos. Ya lo mencioné antes, eso no es lo que dice el artículo 2, párrafo 5. El artículo 2, párrafo 5 dice que no se podrá hacer inversión en conservación y mejoramiento. Pero lo que tiene que ver con planear, programar, diseñar, administrar, financiar, ejecutar y controlar construcción, señalamiento, demarcación, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, concesión y operación, puede hacerse, salvo que los muchachos de la Contraloría y la Procuraduría, que también deben de ser ingenieros, me vayan a decir que conservación y mejoramiento es lo mismo que señalamiento, es lo mismo que construcción, que demarcación, que rehabilitación, que reforzamiento, que reconstrucción, que concesión y que operación. Entonces, estamos ante un problema muy grave. ¿Por qué estamos ante un problema muy grave? Vean, es una lástima que este artículo solo se lleve este pedacito de la página de La Nación. Un periódico que ha venido menos, por cierto. ¿Por qué es una lástima? Porque todos los días estamos enfrentándonos a este problema. Las condiciones climáticas de este invierno han sido sumamente fuertes. Han habido destrucciones en los caminos cantonales y en este momento los caminos cantonales no pueden ser atendidos porque tanto la Procuraduría como la Contraloría General de la República han dicho que esto no es posible. Soluciones. Bueno, hay varias. Una de las soluciones es permitir que la Contraloría y la Procuraduría General de la República se salgan con la suya y mantengan estos criterios vigentes. Otra opción es presentar una acción de inconstitucionalidad contra los pronunciamientos de la Procuraduría y de la Contraloría General de la República por esta intervención tan antojadiza que están haciendo, desconociendo la forma en la cual fueron constituidas las vías durante 128 años. Otra opción es la que recientemente hizo el diputado Gilbert Jiménez, que presentó un proyecto de ley para el cambio del artículo 4 de la ley 5060. Don Octavio Cabezas Varela, lo escucho. Muchas gracias, don Eduardo. Excelente. Muchísimas gracias con ese excelente aporte. Y sí que preocupante esta situación, Eduardo, porque en municipalidades tan limitadas como la nuestra aquí en Avangares, con más de 500 kilómetros por atender y con rutas ya que no cumplen con ese requisito, esto es como invitar a un montón de niños a la fiesta y decirles que solamente cierta cantidad van a poder comer queque o porque tienen que apegarse a los requisitos que usted estableció antes y que tal vez no lo sabían, ¿verdad? Eso es muy, muy delicado. Sí. No, aquí lo interesante, Octavio, es explicarle a la gente, vos que fuiste regidor y que fuiste directivo del IFAN, que las personas entiendan que las municipalidades ahora quedaron atadas de mano. Porque como bien dice el licenciado Yanán León, la única opción que les queda en las municipalidades ahorita es ejecutar
encontrar un proveedor que sea lo suficientemente valiente para sacar el cartel, encontrar un abogado que lo refrende, ¿verdad? Encontrar un tesorero que lo pague, encontrar un tesorero que lo pague. Y adicionalmente a eso, esperar la denuncia penal por parte de la auditoría y la denuncia penal por parte de los enemigos políticos. Sí, claro. O sea, es una situación bastante complicada. Bueno, yo que conozco Avangares y que sé la situación en la que están los caminos de Avangares, cada nada requieren de atención. Conozco personalmente los caminos de Cotobruz, conozco los de Buenos Aires, conozco los de Osa, conozco los de Cotobruz, perdón, los de Parrita, los de Quepos, y la situación en la cual la Procuraduría y la Contraloría están dejando a las municipalidades, mi estimado amigo, es burro amarrado contra tigre suelto. No sé qué te parece. Correcto, correcto. Y así, ¿qué vamos a hacer en nuestros pueblos? Si uno como municipalista cree que y tiene que el progreso real de este país, y con estas situaciones vamos para atrás, porque ya hay los caminos a medio palo y sin poder atenderlos de ahora en adelante porque no tienen cierta amplitud según la ley, y vamos a ir en un retroceso total, ¿verdad? Sí. Lo peor es lo que hace la Contraloría, Octavio, que le dice a las munis: vea, pero ustedes de qué se quejan, para eso tienen recursos propios, inviertan. Fíjense que nadie en la Contraloría, en la Procuraduría leyó el último índice de desarrollo humano, en donde se demuestra la afectación, la dificultad que tienen la mayoría de los cantones, entre más alejados de la meseta central, mucho más difícil. Lo puede saber bien Octavio, que es del cantón de Avangares. No es lo mismo Avangares a San José, y sin embargo vean la noticia. Por eso es tan importante leer la prensa, por eso defenderé siempre la libertad de prensa. Lo que dice el periódico La Nación: la carretera que pasa frente a la Catedral Central en San José mide 10 metros. El día que esa carretera le empiezan a salir huecos, no más atención, no más aceras, no más cuneta, no más nada. Porque a alguien en la Procuraduría General de la República se le ocurrió que ellos tienen la potestad de interpretar la ley, de desconocer la existencia de caminos previos. No sé, Octavio, si quieres aportar algo más. No, Eduardo, más bien, muchas gracias por el espacio y felicitarlo. Okay. Ojalá que mucha gente se una y escuche para ir aprendiendo cada día más. Pura vida, Octavio. Estamos hablando. Chao. Ok. Vean, para ir cerrando, el Tribunal Contencioso Administrativo, sección tercera, dijo lo siguiente en el año 2015. Dice: ya en otras ocasiones esta Cámara ha indicado que la exigencia del artículo 4 de la Ley General de Caminos respecto de las medidas de las calles públicas no responde a la realidad nacional, pues es conocido por todos que a lo largo del territorio nacional existen vías públicas cuyo ancho es sobradamente inferior, siendo este uno de esos casos. Resolución 385 del año 2015. Quiere decir que el tribunal estaba diciendo en este momento que no hay que preocuparse por los anchos de vía. No, eso no es lo que está diciendo. Eso es lo que estoy diciendo yo. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que desconocer el origen histórico de la red nacional, justo como lo está haciendo la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República, es un despropósito jurídico, es una equino iuris y por tanto no debe de ser atendida. ¿Conseguirán las municipalidades, los funcionarios valientes para ir en contra de esto? Yo lo dudo mucho. ¿Por qué lo dudo? Porque nadie quiere salir en un video de los tantos que circulan ahora en TikTok, en Twitter o aquí mismo en Facebook, diciendo: ¿vieron? Los sinvergüenzas de la municipalidad del Cantón X han sido denunciados por la auditoría interna
porque se pusieron a gastar plata en donde no podían. Sí, claro, porque resulta que en ese donde no podían, hay una comunidad de 50 o 60 personas que necesitan ese camino para salir, porque la municipalidad constitucionalmente tiene que atender las necesidades de esas personas, pero resulta que a alguien que estaba muy cómodo en San José se le ocurrió desconocer el origen histórico de los caminos en Costa Rica y entonces dictó estas medidas. Les dejo nada más como anécdota, recientemente creo que tienen que haber visto en internet una patrulla de la policía de tránsito que cayó en un precipicio en un lugar que se llama Fila de Cal. Si ustedes buscan la historia del cantón de Cotobruz, van a ver cómo se formó la calle de Fila de Cal. Y van a tratar de entender, los que no quieran hacerlo, de que la mayoría de nuestros caminos se formó a la libre, porque antes de 1947, 49 más o menos, no existía en nuestro país ninguna ley que estableciera límites a los anchos de vías. Y venir a exigirlo en el 2022 con una interpretación antojadiza de la ley 9329 resulta un sinsentido jurídico. Así que cuando vea que su camino está en muy mal estado y que la municipalidad no lo atiende, no empiece a despotricar contra el gobierno local diciendo que todos son unos sinvergüenzas, que todos son unos ladrones y que no sirven para nada. Vaya y pregunte si la municipalidad puede intervenir ese camino. Y la respuesta más probable, porque a puro ojo lo va a ver, es que no puedan debido a estos pronunciamientos de la Contraloría y de la Procuraduría. Insisto, desde mi óptica, en cuanto a el derecho administrativo, están errados. Y mi estimado amigo Heiner, no es recuperar derecho de vía, porque si los caminos se consolidaron antes de que existieran esas medidas, no hay absolutamente nada que recuperar. No hay nada que recuperar. Los que hayan ido a Escazú, me imagino que me van a entender sobre el ancho de vías en los cantones de comunidades que se formaron mucho antes de que las vías tuvieran un requisito legal. Y nada más para despedirme y agradecerles su tiempo y paciencia, les adelanto que en el año 2021 la Procuraduría General de la República se voló con otro concepto que afecta directamente la reactivación económica de nuestro país, que afecta directamente el desarrollo de construcciones en nuestro país, al establecer que no se puede visar ningún plano frente a caminos públicos que no tengan la medida de 14 metros. Pero eso es tema para otro en vivo y de mi parte, saludos y como siempre les digo, espero que estemos mucho mejor mañana. Tengan muy buenas noches.